5 cosas que debes recordar cuando la vida se sienta pesada. Enseñanzas budistas. En algún punto del camino, todos llegamos a ese momento en el que la vida parece demasiado pesada. No se trata solo del cansancio físico o del estrés diario, sino de esa carga invisible que se posa sobre el alma y nos hace sentir que avanzar se vuelve una tarea casi imposible. Son esos días en los que el corazón parece estar cubierto por una nube espesa, donde los pensamientos se vuelven grises y la esperanza se apaga lentamente. En esos instantes, las palabras del Buda resuenan con una fuerza silenciosa. La vida es sufrimiento, pero también es el camino hacia la liberación del sufrimiento. Comprender esto no significa resignarse al dolor, sino aprender a mirar más allá de él. El sufrimiento visto con ojos conscientes se transforma en una puerta hacia la sabiduría, una oportunidad para descubrir nuestra verdadera naturaleza. El budismo no niega la existencia del dolor, pero nos enseña a no identificarnos con él. Nos recuerda que la mente, cuando está nublada por la resistencia y la ignorancia, convierte las experiencias en cadenas, mientras que la comprensión las transforma en alas. Lo que hace pesada a la vida no es necesariamente lo que sucede, sino la manera en que lo interpretamos, cómo nos aferramos a lo que queremos o rechazamos lo que no queremos. Cuando soltamos esa lucha interior, la vida, aun con sus pruebas, se vuelve más liviana. Por eso, recordar ciertas verdades fundamentales puede ser la diferencia entre hundirse en la desesperación o emerger con serenidad en medio del caos. En esta enseñanza profunda, exploraremos 5 recordatorios budistas que sirven como guía cuando la vida se siente demasiado pesada. No son simples frases inspiradoras, sino herramientas espirituales que nos ayudan a cultivar la presencia, aceptar la impermanencia y encontrar paz en medio de la tormenta. A través de estas reflexiones, descubrirás que incluso en los momentos más oscuros hay un espacio dentro de ti que permanece intacto, luminoso y libre. Ese espacio es la conciencia pura, la naturaleza de Buda, y está esperando ser reconocida. La sabiduría budista nos invita a observar con calma y profundidad. En lugar de escapar de lo que duele, nos enseña a quedarnos, a mirar el dolor directamente y permitir que nos revele su enseñanza. Cuando hacemos esto, la vida deja de ser una carga insoportable y se convierte en una maestra compasiva. Porque no hay sufrimiento que no contenga una lección, y no hay peso que no pueda aligerarse con la comprensión. Lo que sigue no es una teoría, sino una práctica viva, una forma de ver y vivir que puede cambiar radicalmente la manera en que percibes la existencia. Todo pasa. La impermanencia como alivio del alma. La primera cosa que debes recordar cuando la vida se siente pesada es que todo pasa. Nada es permanente, ni el dolor, ni la alegría, ni los pensamientos que hoy parecen abrumarte. La impermanencia, lejos de ser una amenaza, es la base misma de la libertad. El Buda enseñó que el sufrimiento surge cuando nos aferramos a lo que está destinado a cambiar. Queremos que las cosas buenas duren para siempre y que las malas desaparezcan de inmediato. Pero la realidad no se somete a nuestros deseos. La vida fluye como un río, constante y cambiante, y resistir ese flujo solo nos deja exhaustos. Cuando comprendemos la impermanencia no desde la mente, sino desde la experiencia directa, comenzamos a soltar, y al soltar, la carga se vuelve más liviana. Imagina que estás en medio de una tormenta. La lluvia es intensa, el cielo oscuro y el viento frío. Si crees que esa tormenta durará para siempre, el miedo se apodera de ti. Pero si recuerdas que todas las tormentas, por más violentas que sean, terminan disipándose, algo dentro de ti cambia. No es que el viento desaparezca, sino que ya no te paraliza. La conciencia de la impermanencia no elimina el dolor, pero le quita su veneno. Entiendes que el sufrimiento también tiene su tiempo, su ciclo, y que, eventualmente, pasará. En el Sutra del Diamante el Buda dijo:
así como las estrellas, una lámpara, una ilusión, gotas de rocío o una burbuja, así como un sueño, un rayo o una nube, así se debe contemplar todo lo condicionado. Esta enseñanza resume la esencia de la impermanencia. Todo lo que nace está destinado a desaparecer. Cuando uno acepta esto con el corazón, la rigidez se disuelve. Dejas de luchar contra lo inevitable y comienzas a fluir con la vida. Las pérdidas, los cambios, los finales, todo lo que antes generaba miedo, se convierte en parte natural del viaje. Pero aceptar la impermanencia no es algo que la mente logre fácilmente. Nuestra mente busca seguridad, permanencia, control. Por eso, cuando algo cambia, una relación, un trabajo, una etapa de vida, sentimos ansiedad y resistencia. Creemos que al sostener lo conocido evitaremos el dolor, pero en realidad esa resistencia es el verdadero origen del sufrimiento. La práctica consiste en observar esa resistencia con atención, no juzgarla, sino verla con compasión. Al hacerlo, empieza a perder su fuerza. Hay un antiguo koan zen que dice: deja que las cosas vengan y deja que las cosas se vayan. No te aferres a nada. Esta simple frase encierra un poder inmenso. Si pudiéramos vivir con esa comprensión, la vida dejaría de sentirse como un peso. Porque lo que realmente nos aplasta no son las circunstancias externas, sino el apego interno a cómo queremos que las cosas sean. Queremos que la felicidad permanezca y el dolor desaparezca, pero ambos son dos caras del mismo flujo. Ninguno puede existir sin el otro. Cuando aprendes a observar los cambios sin resistencia, algo milagroso sucede. La vida se vuelve más ligera. Descubres que puedes estar en medio del dolor sin ser destruido por él, que puedes llorar sin sentirte perdido y que incluso en el sufrimiento hay belleza. Porque la impermanencia no solo significa que lo malo se va, también significa que lo bueno siempre puede volver. Cada amanecer es la prueba de ello. El Buda no enseñó la impermanencia para entristecernos, sino para liberarnos. Cuando comprendemos que nada dura para siempre, también entendemos que no hay necesidad de aferrarse ni de temer. Los altibajos de la vida dejan de ser enemigos y se transforman en olas que podemos surfear con serenidad. En lugar de tratar de controlar el océano, aprendemos a movernos con él. En la meditación, esta verdad se hace evidente. Observas la respiración, entra y sale. Cada inhalación nace, cada exhalación muere. Si intentaras retener el aire, sufrirías. Pero cuando permites que fluya, todo se equilibra naturalmente. La respiración es el espejo perfecto de la impermanencia, un recordatorio constante de que la vida es un proceso de cambio continuo. No hay estabilidad fuera del cambio. El cambio es la estabilidad misma. Aceptar esto profundamente es un acto de madurez espiritual. Significa soltar el deseo de que las cosas sean diferentes y abrirte a lo que es. Y cuando haces eso, descubres una paradoja. Aunque todo cambia, hay algo en ti que nunca cambia. Esa conciencia silenciosa que observa el flujo de la vida permanece inmutable. En ella no hay miedo ni pérdida, solo presencia. Si hoy la vida se siente pesada, recuerda, esto también pasará. Puede que no hoy, puede que no mañana, pero pasará. No hay oscuridad que dure para siempre, y mientras tanto puedes aprender a estar con lo que es, sin pelear, sin huir. Observa cómo todo se transforma, incluso dentro de ti, porque lo que hoy parece un final puede ser en realidad el inicio de algo que aún no puedes ver, y cuando el corazón se siente cansado, vuelve a esta verdad. Nada dura. Ni la tristeza, ni la soledad, ni el peso del mundo. Todo es movimiento, todo es transformación. En cada respiración, el universo te muestra que dejar ir es natural. Lo único que debes hacer es permitirlo. Si este mensaje resonó contigo,
Suscríbete al canal para seguir recibiendo más enseñanzas budistas que te ayuden a encontrar paz, claridad y fortaleza interior en tu camino. El sufrimiento no es un castigo, es una oportunidad para despertar. Cuando la vida se siente pesada, tendemos a pensar que algo está mal con nosotros o con el mundo. Miramos el dolor y lo interpretamos como un castigo, como si la existencia nos estuviera cobrando una deuda invisible. Pero desde la visión budista, el sufrimiento no tiene nada que ver con el castigo. Es una consecuencia natural de la ignorancia y al mismo tiempo una puerta hacia la comprensión más profunda. El Buda enseñó que la causa del sufrimiento no es la vida misma, sino la forma en que la mente reacciona ante ella. No sufrimos porque las cosas cambien, sino porque nos resistimos a su cambio. No sufrimos porque perdemos, sino porque creemos que la pérdida nos quita algo que era nuestro. En esa ilusión se esconde la raíz de toda angustia, la idea de que hay un yo separado del todo, vulnerable, incompleto, que debe protegerse de lo que sucede. El sufrimiento se vuelve insoportable cuando lo rechazamos. Nos oponemos a lo que sentimos. Intentamos escapar de la incomodidad, distraernos, anestesiarnos. Sin embargo, cuanto más huimos, más fuerte se vuelve. Es como una sombra. Cuanto más la evitas, más grande se proyecta. El camino budista propone lo contrario. No correr del sufrimiento, sino mirarlo de frente, comprenderlo, atravesarlo. No para regodearse en el dolor, sino para descubrir lo que hay detrás de él. Porque en el corazón de cada experiencia dolorosa hay una enseñanza escondida, una verdad que el alma necesita ver. El Buda alcanzó la iluminación no porque su vida fuera fácil, sino porque se atrevió a sentarse bajo el árbol Bodhi y enfrentar todo su dolor sin huir. Observó la mente con una claridad absoluta, sin rechazar nada. Vio el sufrimiento y lo comprendió. Al comprenderlo, se liberó. Esa comprensión no fue intelectual, fue una experiencia directa. Comprendió que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Lo primero pertenece al cuerpo y a las condiciones humanas. Lo segundo surge de la mente que se aferra y rechaza. Cuando la vida se siente pesada, lo más sabio que podemos hacer no es resistir, sino aceptar. Pero aceptar no es resignarse, es dejar de luchar contra la realidad. Es reconocer que lo que está ocurriendo ya es, y que la resistencia solo añade más dolor al dolor. La aceptación es una forma de rendición consciente, es decirle a la vida: no entiendo por qué esto sucede, pero confío en que tiene un propósito más profundo. Esa confianza abre el corazón, y cuando el corazón se abre, el sufrimiento se transforma. Hay momentos en los que el dolor se siente insoportable. Una pérdida, una traición, una enfermedad, un vacío interior. Todo parece desmoronarse, y lo único que queremos es escapar. Pero si observas con atención, verás que ese dolor está apuntando a algo, a una parte de ti que aún no ha despertado. Cada sufrimiento tiene un mensaje, y ese mensaje suele ser: deja de buscar afuera lo que solo puedes encontrar dentro. Cuando algo o alguien nos causa dolor, es porque hemos depositado nuestra felicidad en aquello que cambia. La mente crea apegos, expectativas, identidades, y cuando la vida las deshace, nos sentimos morir. Pero esa muerte es necesaria, es la muerte de la ilusión, no de tu esencia. El sufrimiento, desde la mirada del Dharma, es un maestro disfrazado. Viene a mostrarnos dónde estamos aferrados, dónde todavía creemos que el mundo debe comportarse de cierta manera para que estemos bien. Y al revelarlo, nos da la oportunidad de liberarnos. Por eso los maestros Zen dicen: el sufrimiento es un amigo difícil, pero fiel. Difícil porque su presencia duele. Fiel porque nunca deja de mostrarnos la verdad. Cuando uno atraviesa una experiencia dolorosa y la observa con plena atención,
Algo cambia en la conciencia. Empiezas a ver que el dolor no es personal. Es un fenómeno que surge y pasa. Lo sientes, lo vives, pero no eres eso. La mente dice, estoy sufriendo. Pero si miras más de cerca, descubrirás que hay un espacio detrás de esa voz. Un silencio que observa incluso el sufrimiento. Ese silencio no sufre. Esa es tu verdadera naturaleza. El despertar consiste en reconocer que eres esa conciencia que observa, no la emoción que pasa. La enseñanza del Buda sobre las 4 nobles verdades nos recuerda que el sufrimiento, dukkha, es parte inevitable de la existencia condicionada, que tiene una causa, el apego y la ignorancia, que puede cesar a través de la comprensión y el desapego, y que hay un camino, el noble óctuple sendero, para alcanzar ese cese. Este no es un mensaje pesimista, sino profundamente esperanzador. El sufrimiento no es permanente ni invencible. Puede transformarse cuando se ilumina con sabiduría. Sin embargo, la sociedad moderna nos enseña lo contrario. Nos dice que el sufrimiento debe evitarse, que debemos huir de todo lo incómodo. Se nos promete felicidad constante a través del consumo, del éxito, del placer, pero esas promesas solo aumentan nuestra frustración, porque cuanto más buscamos afuera, más vacíos nos sentimos. El budismo rompe ese ciclo al recordarnos que la verdadera felicidad no depende de las circunstancias, sino de la relación que tenemos con ellas. Puedes estar en medio del caos y sentir paz si no te identificas con el caos. La práctica de la atención plena, mindfulness, es la herramienta más directa para transformar el sufrimiento. Cuando observas tu mente con presencia, sin juzgar, comienzas a ver cómo se construye el sufrimiento. Ves los pensamientos que surgen, las historias que la mente repite, las emociones que se adhieren, y en ese simple acto de observar, la identificación se disuelve. Ya no eres la historia, eres la conciencia que la contempla. Ahí nace la libertad. Un ejemplo clásico usado por los maestros budistas es el de la flecha. El Buda dijo, cuando alguien es herido por una flecha, siente dolor, pero cuando es herido por una segunda flecha que él mismo dispara con sus pensamientos, sufre el doble. La primera flecha representa el dolor inevitable de la vida. La segunda, el sufrimiento mental que añadimos con nuestra resistencia, culpa o juicio. La sabiduría consiste en no dispararse la segunda flecha, sentir el dolor, pero no convertirlo en identidad. Cuando comprendemos esto, algo se aligera dentro de nosotros. Empezamos a ver los problemas no como enemigos, sino como guías. Cada dificultad nos muestra una parte de la mente que necesita amor, atención y comprensión. El sufrimiento deja de ser una condena y se convierte en una práctica. En lugar de preguntarnos, ¿por qué me pasa esto a mí?, comenzamos a preguntarnos, ¿qué quiere mostrarme esto? Esa simple pregunta transforma la energía, porque mientras el por qué busca culpables, el qué busca conciencia. También es importante entender que el sufrimiento no se disuelve luchando contra él, sino permitiéndolo. Permitir no es rendirse ante la desesperanza, sino abrir espacio para lo que ya está aquí. En meditación, cuando una emoción dolorosa surge, el practicante no la reprime ni la analiza, simplemente la observa. Esto es tristeza, dice la mente. Esto es miedo, y la observa sin interferir. En ese acto de observación compasiva, la emoción se transforma, porque todo lo que se observa profundamente se disuelve en su naturaleza vacía. A veces creemos que despertar significa dejar de sufrir, pero en realidad, despertar significa dejar de identificarse con el que sufre. La emoción puede seguir apareciendo, pero ya no te arrastra. Es como una nube que pasa por el cielo. Tú eres el cielo, no la nube. Este entendimiento cambia por completo la forma en que vivimos el dolor. Ya no se trata de evitarlo, sino de vivirlo conscientemente, sabiendo que, al hacerlo, estás purificando la mente. El sufrimiento también tiene un poder misterioso.
Abre el corazón. Las personas más compasivas y sabias suelen haber atravesado grandes pruebas, no porque el dolor las haya destruido, sino porque las quebró por dentro lo suficiente para que el amor pudiera entrar. Cuando sufres, tu máscara se cae, tu orgullo se desmorona y quedas desnudo ante la vida. En esa vulnerabilidad puedes tocar la verdad. Descubres que todos sufren, que todos buscan alivio, y entonces nace la compasión. Ya no juzgas tanto, ya no te sientes superior o separado. Entiendes que la humanidad entera comparte el mismo deseo, liberarse del sufrimiento. Así, el dolor, cuando se vive con conciencia, te hace más humano, más sabio, más libre. Te enseña que la felicidad no es ausencia de problemas, sino la capacidad de permanecer sereno en medio de ellos. Que la paz no es algo que se encuentra afuera, sino una actitud interior ante lo que la vida trae, que no puedes controlar lo que sucede, pero sí puedes decidir cómo responder. A medida que avanzas en el camino espiritual, comienzas a ver que cada dificultad tiene un propósito: despertar algo dormido dentro de ti. Una pérdida puede enseñarte desapego. Una traición puede mostrarte dónde habías puesto una fe ciega. Una enfermedad puede recordarte la fragilidad y la preciosidad de la vida. Nada está fuera del plan del despertar. Todo lo que llega, llega para ayudarte a soltar. Pero este entendimiento no se alcanza de inmediato. Requiere paciencia, humildad y práctica. En los momentos de mayor oscuridad, es fácil olvidar la enseñanza y caer en la desesperación. Por eso, los maestros recomiendan volver una y otra vez al presente, no al futuro, donde vive el miedo, ni al pasado, donde habita la culpa, sino al instante presente, donde siempre hay espacio. Cuando respiras y observas, el sufrimiento se vuelve manejable, la mente deja de girar y el corazón puede descansar. También ayuda a contemplar el sufrimiento de los demás. Al hacerlo, se disuelve la sensación de aislamiento. Te das cuenta de que no estás solo en tu dolor. Millones de seres atraviesan pruebas similares. Esa comprensión despierta la empatía y fortalece el espíritu. La práctica de metta, o amor bondadoso, consiste precisamente en eso: desear que todos los seres, incluidos tú mismo, sean libres del sufrimiento. Esta intención pura transforma la energía del dolor en compasión. Cuando recitas en tu interior: que yo sea feliz, que esté en paz, que sea libre del sufrimiento, que todos los seres sean felices, estén en paz y sean libres del sufrimiento, estás recordando tu verdadera naturaleza. Estás afirmando que, más allá del dolor, hay una conciencia unificada que sostiene a todos los seres. Ese reconocimiento es liberador, porque en el nivel más profundo, el sufrimiento es una ilusión del ego. La conciencia pura nunca sufre. Así, lo que parece una carga se convierte en una oportunidad para expandir la comprensión. Cada vez que eliges mirar el dolor con presencia en lugar de huir, creces espiritualmente. Aprendes a confiar en la sabiduría de la vida. Descubres que el universo no te castiga, te entrena, no te hiere, te despierta, no te quita, te purifica. Por eso, cuando la vida se sienta pesada y no entiendas por qué estás pasando por algo, recuerda esto: el sufrimiento no es un enemigo, es un espejo. Refleja lo que aún necesita ser visto dentro de ti, y cuando lo ves con amor, deja de tener poder sobre ti. Lo que se ilumina con la conciencia se disuelve. Llegará un momento en que mirarás hacia atrás y comprenderás que aquello que más te dolió fue también lo que más te transformó, que sin esas caídas no habrías despertado, que sin esas pérdidas no habrías aprendido a amar sin apego. Y entonces agradecerás incluso las lágrimas, porque te habrán llevado a una paz que no depende de nada externo. El camino del despertar no es escapar del sufrimiento, sino abrazarlo hasta que se revele su verdad. Cuando haces eso,
El sufrimiento se convierte en sabiduría. La mente deja de luchar, el corazón se abre y la vida, aunque siga siendo imperfecta, se vuelve sagrada. Si estas palabras te ayudaron a comprender un poco más tu camino, suscríbete al canal para continuar aprendiendo enseñanzas budistas que te inspiren a transformar el dolor en comprensión, el miedo en calma y la confusión en claridad interior. No eres tus pensamientos. La mente puede ser tu prisión o tu liberación. La tercera cosa que debes recordar cuando la vida se siente pesada es que no eres tus pensamientos. Esta puede parecer una afirmación simple, pero es una de las realizaciones más profundas y transformadoras del camino budista. Desde el momento en que despertamos cada mañana, la mente comienza a hablar. Nos dice quiénes somos, qué temer, qué desear, a quién culpar, qué esperar. Produce un flujo constante de ideas, juicios, recuerdos y preocupaciones que rara vez se detiene. Si no somos conscientes, esa corriente mental nos arrastra y terminamos creyendo que somos lo que pensamos. Pero los pensamientos no son hechos, son nubes pasajeras. La conciencia que los observa es lo que realmente somos. Cuando la vida se vuelve pesada, la mente tiende a intensificar su actividad. Nos llena de suposiciones, comparaciones, autoacusaciones y miedos. Empieza a construir historias sobre lo que sucede. Esto siempre me pasa. Nunca saldré de esto. No soy suficiente. Nadie me entiende. Estas narraciones son como capas de polvo que se acumulan sobre la realidad. Y cuanto más las creemos, más pesadas se vuelven. El budismo enseña que la causa principal del sufrimiento no está en el mundo externo, sino en la identificación con la mente que interpreta ese mundo. El Buda comparó la mente con un mono borracho que salta de rama en rama sin descanso. Esa mente inquieta no puede ver las cosas como son. Cuando observamos la realidad a través del filtro del pensamiento desordenado, todo se distorsiona. Vemos enemigos donde hay desafíos, tragedias donde hay cambios, finales donde hay transformaciones. Para liberarnos de esa confusión, debemos aprender a observar la mente en lugar de creerle ciegamente. Ese es el propósito de la meditación. No suprimir los pensamientos, sino verlos tal como son. Fenómenos pasajeros que surgen y desaparecen en el espacio de la conciencia. Si te detienes un momento y observas tu mente sin juzgarla, notarás algo sorprendente. Los pensamientos vienen solos, no los eliges. Surgen espontáneamente, igual que las olas en el mar. Pero si no los alimentas, también se disuelven solos. Lo que mantiene viva una idea dolorosa no es su contenido, sino tu apego a ella. Es como si cada pensamiento fuera una chispa. Si no soplas sobre ella, se apaga. Si la alimentas con atención y emoción, se convierte en fuego. La práctica consiste en ver las chispas y no encender incendios. En el Sutra Satipatthana, el Buda enseñó la atención plena a los procesos mentales. Dijo que uno debe contemplar la mente como mente, los pensamientos como pensamientos, sin identificarse con ellos. Cuando observas un pensamiento de tristeza, simplemente reconoces, esto es tristeza. No dices, estoy triste, porque ese yo que se declara triste es solo otra construcción mental. Al poner distancia entre el observador y el contenido mental, surge una libertad inmensa. Descubres que no tienes que creer todo lo que piensas. Cuando la mente está atrapada en el miedo o en la culpa, produce una sensación de opresión. Todo parece cerrado, sin salida. Pero si logras traer conciencia a ese estado, algo se abre. En medio del torbellino aparece un espacio de quietud. Esa quietud no viene de controlar los pensamientos, sino de dejar de resistirlos. La mente se calma cuando ya no luchas contra ella. A lo largo de la vida, la mayoría de las personas viven como prisioneras de su mente sin darse cuenta. Reaccionan automáticamente a lo que piensan. Si la mente les dice, no puedes, lo creen. Si les dice,
eres indigno, lo sienten como verdad. Si les dice, esto no tiene solución, se desesperan. Pero ninguna de esas voces es la verdad última. La mente no es enemiga, pero debe ser comprendida. Es una herramienta poderosa, no tu identidad. Si no la observas, te domina. Si la observas, se vuelve tu aliada. Los pensamientos negativos no pueden destruirte si no te identificas con ellos. Puedes escucharlos sin seguirlos. Puedes mirar la tristeza, la ira o la culpa como mirarías una nube que cruza el cielo. Sabes que no es el cielo mismo, sino algo temporal que pasa por él. El cielo no se mancha por la nube, y tu conciencia no se mancha por un pensamiento. Uno de los ejercicios más reveladores en la práctica budista es sentarse en silencio y simplemente observar la mente. Al principio puede parecer imposible. Los pensamientos surgen uno tras otro, como un enjambre de abejas. Pero si perseveras, empiezas a notar patrones. La mente repite las mismas historias una y otra vez. Cambia los personajes y los escenarios, pero el drama es el mismo. Ver esto con claridad es liberador, porque una vez que reconoces el patrón, deja de tener poder sobre ti. Ya no te atrapa la historia, ves el mecanismo. El Buda también enseñó que los pensamientos no son inherentemente buenos o malos. Lo que importa es si conducen a la liberación o al sufrimiento. Un pensamiento de compasión, de gratitud o de ecuanimidad fortalece la mente sabia. Un pensamiento de odio, apego o ignorancia fortalece la mente confusa. Por eso, cultivar pensamientos hábiles, kusala, y abandonar los no hábiles, akusala, es parte esencial del camino. No se trata de forzar la mente a ser positiva, sino de ver con claridad cuáles pensamientos te acercan a la paz y cuáles te alejan de ella. Sin embargo, incluso los pensamientos negativos pueden ser maestros si los observas sin rechazo. Cuando aparece la voz del miedo, puedes preguntarte, ¿qué me quiere mostrar? Tal vez te está revelando una parte de ti que busca seguridad en lo externo. Cuando aparece la voz del enojo, puedes observar, ¿qué estoy defendiendo? Quizás estás protegiendo una identidad frágil. Cada pensamiento tiene una raíz. Verla con conciencia es desactivarla. También debemos entender que los pensamientos crean emociones y las emociones refuerzan los pensamientos. Es un ciclo. Si piensas que todo va mal, tu cuerpo reacciona con tensión, tu respiración se acorta, tu corazón late rápido y eso refuerza la sensación de peligro. Pero si respiras profundamente y observas la mente sin dejarte arrastrar, el ciclo se rompe. Por eso, en la práctica budista, la respiración es clave. Ancla la conciencia en el presente y te separa del flujo hipnótico de la mente. La mente no puede ser silenciada por la fuerza, pero puede ser comprendida. Y cuando es comprendida, naturalmente se aquieta. Los maestros Zen dicen, no luches contra las olas, sé el océano. Esto significa que no debes intentar eliminar los pensamientos, sino reconocer que eres más vasto que ellos. La mente puede producir 1000 voces, pero tú eres el espacio que las contiene. Ese espacio no puede ser dañado, no puede ser ensuciado, no puede ser pesado. Cada vez que recuerdas que no eres tus pensamientos, recuperas poder. La ansiedad pierde su dominio. La culpa se disuelve, el miedo se vuelve manejable, la mente se vuelve transparente, como un lago tranquilo donde puedes ver el reflejo del cielo. En esa transparencia, la vida deja de sentirse como una carga, porque ya no estás atrapado en la prisión mental. Si observas las enseñanzas de los grandes maestros, todos apuntan hacia lo mismo. El despertar no está en cambiar el contenido de la mente, sino en cambiar la relación con ella. Dejas de ser el personaje atrapado en el pensamiento y te conviertes en el testigo silencioso. Esa es la verdadera liberación. El Buda dijo que la mente es el precursor de todas las cosas.
Todo lo que somos, lo somos por la mente. Si cultivamos una mente pura, las palabras y las acciones también serán puras. Si cultivamos una mente envenenada, todo lo que toquemos se distorsionará. Por eso, el primer paso hacia una vida liviana es cuidar la mente con la misma dedicación con la que cuidamos el cuerpo. Alimentarla con silencio, con atención, con sabiduría. Cuando la vida se siente pesada, observa tus pensamientos como si fueran nubes moviéndose en el cielo. No los sigas, no los analices, no los juzgues. Simplemente obsérvalos y verás cómo, poco a poco, la tormenta mental se disipa. En ese instante de claridad, sentirás una paz profunda que no depende de que los problemas se resuelvan, sino de que tú ya no estás atrapado en ellos. La práctica es constante. Cada día, la mente intentará arrastrarte de nuevo a sus viejos hábitos, pero ahora tienes la llave, la conciencia. Cada vez que te das cuenta de que estás perdido en un pensamiento, ya has despertado un poco. No necesitas luchar, solo recordar. Recordar que eres el testigo, no la historia. Cuando te das cuenta de que la mente puede ser tu prisión o tu liberación, eliges vivir con presencia. Empiezas a usar los pensamientos en lugar de ser usado por ellos. La mente deja de ser un enemigo y se convierte en un instrumento para la comprensión. Entonces, incluso los pensamientos dolorosos pueden servirte, porque te muestran dónde aún hay apego o miedo. La libertad interior no se logra cambiando el mundo, sino viendo que tu mente crea el mundo que experimentas. Si tu mente es clara, incluso en medio de la dificultad puedes encontrar belleza. Si tu mente está nublada, incluso en la abundancia sentirás carencia. Por eso, cultivar una mente consciente es la práctica más elevada. En resumen, cuando la vida se sienta pesada, detente y observa. ¿Qué pensamientos estoy creyendo ahora? ¿Qué historias me estoy contando? Y recuerda que ninguna historia es la verdad completa. La mente habla, pero tú puedes elegir el silencio. Y en ese silencio, la vida se revela tal como es, simple, cambiante, luminosa. Si esta enseñanza te ayudó a ver la mente con más claridad y a encontrar un poco de paz en medio del ruido, suscríbete al canal para seguir recibiendo más enseñanzas budistas que fortalezcan tu serenidad y te guíen hacia una vida más consciente y libre. La aceptación, el arte de soltar el control y permitir que la vida fluya. Cuando la vida se siente demasiado pesada, una de las causas más profundas de ese peso es el deseo de controlarlo todo. La mente humana, movida por el miedo y la incertidumbre, busca constantemente asegurarse de que las cosas sean como quiere que sean. Planea, anticipa, compara, se preocupa, intenta dominar lo que no puede comprender. Pero la vida, en su sabiduría infinita, no se deja controlar. Cada intento de someterla, de forzarla a obedecer nuestros deseos, se convierte en una batalla perdida. Y esa lucha es precisamente lo que nos cansa, lo que vuelve nuestros días densos y llenos de tensión. El budismo enseña que la verdadera libertad nace cuando dejamos de resistir y aprendemos a aceptar. No se trata de pasividad ni de rendición ante la desesperanza, sino de una rendición consciente ante lo que es. Aceptar significa abrir el corazón a la realidad sin exigir que sea diferente. Es confiar en que la vida, incluso en su forma más caótica, contiene una inteligencia que supera el entendimiento del ego. Aceptar no es una idea, es una práctica profunda que transforma la manera en que vivimos. Cuando aceptamos algo, dejamos de gastar energía en pelear contra lo inevitable. Esa energía que antes estaba atrapada en la resistencia se libera para la comprensión, para la serenidad. Piensa en un río que fluye con fuerza entre las montañas. Si intentas oponerte a su corriente, te agotará. Pero si te entregas al flujo, descubres que el río no está en tu contra. Te lleva, te sostiene, te guía. Así también es la vida. Cuando la aceptas, te sostiene. Cuando la resistes, te arrastra.
El Buda enseñó que el sufrimiento surge de la aversión y del apego. Aversión a lo que no queremos, apego a lo que deseamos. Ambas fuerzas son formas de resistencia. Queremos que las cosas se queden como están cuando nos gustan y que cambien rápido cuando nos incomodan. Pero la vida no sigue esas preferencias, fluye de acuerdo con sus propias leyes. Por eso, el camino hacia la paz consiste en armonizarse con el flujo de la existencia, en lugar de luchar contra él. La aceptación es ese estado de armonía interior donde la mente deja de gritar «esto no debería ser así» y empieza a preguntar «¿qué puedo aprender de esto?». Aceptar no significa aprobar todo lo que sucede, ni permitir la injusticia o la pasividad moral. Significa reconocer la realidad tal como es antes de decidir cómo actuar. Solo cuando vemos con claridad podemos responder sabiamente. Sin aceptación, nuestras acciones nacen del miedo o la rabia, y esas emociones nublan el juicio. Con aceptación, las acciones surgen de la comprensión, y esa comprensión tiene poder transformador. Así, la aceptación no es debilidad, sino fuerza. Es el coraje de mirar la vida sin filtros, de decir, esto está ocurriendo y elijo estar presente con ello. En los momentos más difíciles, una pérdida, un fracaso, un final inesperado, la mente se llena de resistencia. No puede ser, dice, esto no debería pasarme, pero esa frase es precisamente la raíz del sufrimiento. La realidad ya está ocurriendo. El no debería es solo un pensamiento que se opone al presente. Si observas atentamente, verás que el dolor disminuye cuando dejas de luchar. Cuando dices interiormente, sí, esto también forma parte de mi camino, algo cambia. Es como si abrieras una puerta interior por la que entra un aire nuevo. Esa apertura es aceptación. El maestro Zen Shunryu Suzuki escribió, en la mente del principiante hay muchas posibilidades, en la mente del experto, pocas. La aceptación requiere esa mente de principiante, libre de juicios y expectativas. Cuando crees que sabes cómo deberían ser las cosas, te cierras a la vida. Pero cuando te permites no saber, aparece un espacio para la sorpresa, para la gracia. Cada evento, incluso el más doloroso, puede contener una semilla de despertar si lo miras con el corazón abierto. En la práctica de la meditación, la aceptación es esencial. Cuando te sientas a meditar, la mente se llena de pensamientos, el cuerpo se impacienta, las emociones surgen. Si intentas forzar el silencio, te frustras. Pero si observas todo eso sin resistencia, el pensamiento, el picor, la incomodidad, la impaciencia, algo empieza a suavizarse. La lucha desaparece y aparece la calma. Esa es la experiencia directa de la aceptación. No cambiar nada, solo permitir que todo sea tal como es. Paradójicamente, en ese permitir, la mente se aquieta por sí sola. En la vida diaria sucede lo mismo. Queremos controlar a las personas, las situaciones, el futuro. Pero cuanto más intentamos dominar, más tensión creamos. La aceptación nos enseña a confiar en que cada cosa tiene su ritmo y su propósito, aunque no lo entendamos. A confiar en que lo que parece un obstáculo puede ser un desvío hacia algo mejor. A confiar en que la vida no se equivoca. Esa confianza no nace de la fe ciega, sino de la experiencia repetida de ver cómo las cosas se ordenan cuando dejamos de interferir. Muchos buscan la paz, tratando de resolverlo todo, pero la paz no llega cuando todo se resuelve, sino cuando dejas de necesitar resolverlo todo. La mente cree que si todo encajara según sus planes, estaría tranquila. Pero la verdadera tranquilidad surge cuando dejas de depender de los planes. La aceptación te libera del peso de lo que no puedes cambiar. No es rendición, es rendirse al momento, al misterio que está más allá de la comprensión. Aceptar también implica aceptar nuestras propias emociones, sin juicio. Cuando sientes tristeza,
Deja que esté ahí. Cuando sientes ira, obsérvala. Cuando sientes miedo, permítele existir. El problema no es la emoción, sino la historia que construimos alrededor de ella. No debería sentir esto, pensamos, y así añadimos resistencia al sentimiento. Pero si simplemente lo dejas ser, la emoción se disuelve como una ola que vuelve al mar. Cada emoción que aceptas se transforma en sabiduría. La aceptación es también compasión. Compasión por ti mismo, por los demás, por la imperfección de la existencia. Nadie tiene el control total. Todos están aprendiendo, todos están luchando sus propias batallas invisibles. Cuando aceptas eso, tu corazón se ablanda. Dejas de exigir perfección y comienzas a ver con ternura. La aceptación abre el espacio para el perdón, porque ya no ves al otro como un enemigo, sino como un ser humano condicionado, igual que tú. Aceptar la vida no significa volverse indiferente. Significa estar tan presente que puedes responder con amor, incluso en medio del caos. Cuando aceptas el momento, dejas de actuar desde la reacción y empiezas a actuar desde la comprensión. No hay rigidez, hay fluidez. Como el bambú, que se dobla con el viento pero no se quiebra. Esa es la verdadera fortaleza espiritual. Flexibilidad interior. Hay una profunda enseñanza en el Dhammapada. El que vive sin apego, libre de pensamientos de posesión, quien entiende la aceptación, alcanza la paz. Esta frase resume la esencia de lo que buscamos, porque aceptar no es un acto de resignación, sino de sabiduría. Es la comprensión de que resistir lo que ya es solo multiplica el dolor. Cuando aceptas, la mente se alinea con la realidad, y en esa alineación desaparece el conflicto. Una forma de practicar la aceptación es repetir mentalmente: esto también es parte del camino. Puede ser una dificultad, una pérdida, una espera interminable. Si lo dices con sinceridad, esa frase cambia la energía. Dejas de pelear con el momento y empiezas a fluir con él. Cada vez que lo haces, tu carga se aligera, porque aceptar es soltar el control, y soltar el control es descansar. A menudo creemos que aceptar algo doloroso es rendirse a la derrota, pero en realidad es abrirse a una dimensión más profunda del ser. Es permitir que la sabiduría de la vida actúe. Hay fuerzas invisibles moviendo cada experiencia, y cuando nos resistimos, bloqueamos su curso. Pero cuando confiamos, esas fuerzas pueden hacer su trabajo. Todo tiene un tiempo, incluso el sufrimiento, y cuando su lección se completa, se disuelve. Aceptar también significa permitir que el pasado quede en el pasado. Muchos cargan con pesos antiguos, heridas, resentimientos, culpas. Creen que si siguen recordando, de alguna forma encontrarán justicia o sentido, pero lo único que encuentran es más dolor. La aceptación es soltar el pasado, no porque lo apruebes, sino porque ya no quieres seguir viviendo allí. No puedes cambiar lo que fue, pero puedes dejar de arrastrarlo. Cada día es una oportunidad para comenzar de nuevo, y la puerta a ese nuevo comienzo se llama aceptación. Hay una historia zen que ilustra esto con claridad. Dos monjes caminaban por un sendero embarrado cuando llegaron a un río donde una mujer esperaba, incapaz de cruzar. Uno de los monjes la cargó en sus brazos y la llevó al otro lado. Luego, los dos continuaron su camino en silencio. Horas más tarde, el otro monje, visiblemente molesto, le dijo: «No deberías haberla tocado. Somos monjes». El primero respondió: «Yo la dejé en el río hace horas. ¿Por qué tú aún la llevas?». Esa es la diferencia entre actuar desde la aceptación o desde el apego. Uno actúa, fluye y suelta. El otro se aferra a lo que ya pasó y convierte una acción neutra en una carga mental. Aceptar es soltar lo que ya terminó. Y soltar no es olvidar. Es liberar la energía que antes estaba atrapada en el ¿por qué? Y en el ¿cómo debería haber sido? Cuando sueltas, te haces disponible para la vida que está ocurriendo ahora, y esa es la única vida real que existe.
También debemos aceptar que no siempre entenderemos el propósito de lo que sucede. La mente quiere explicaciones, quiere lógica, quiere garantías. Pero la existencia no se rige por esas demandas. Hay cosas que solo el tiempo revela. Otras nunca las entenderemos y eso también está bien. Aceptar el misterio es una forma elevada de sabiduría. Significa vivir en confianza con lo desconocido. El maestro Thich Nhat Hanh decía, la aceptación es una flor que crece en el corazón cuando dejamos de luchar contra la realidad. Esa flor florece en silencio, sin esfuerzo. Solo necesita presencia. La aceptación no es algo que hacemos, es algo que permitimos. Cuando dejamos de resistir, la aceptación surge naturalmente. En los momentos en que la vida se siente abrumadora, respira profundamente y recuerda, no necesitas tener todas las respuestas, no necesitas controlar todo, no necesitas pelear con el presente. Basta con estar aquí, consciente, respirando, permitiendo. La vida sabe lo que hace. Tú solo necesitas confiar. Si practicas la aceptación cada día, poco a poco notarás que el peso disminuye. Las circunstancias externas quizás no cambien de inmediato, pero tu relación con ellas sí, y eso lo cambia todo. Lo que antes te parecía insoportable se vuelve manejable. Lo que antes te frustraba se convierte en una oportunidad para practicar la paciencia. Lo que antes te hería, ahora te enseña. La aceptación es, en última instancia, amor. Amor por la vida tal como es, amor por el presente, amor por el proceso. Cuando amas lo que es, no porque sea perfecto, sino porque es real, alcanzas la verdadera libertad. No hay nada que la mente pueda controlar que se compare con la paz que surge de rendirse al momento. Así, cada vez que la vida te parezca demasiado pesada, recuerda, no necesitas empujar el río, solo fluir con él. No necesitas entenderlo todo, solo confiar. No necesitas cambiarlo todo, solo aceptar. En ese acto silencioso, el peso se transforma en ligereza, la confusión en claridad, el miedo en serenidad. Si esta reflexión resonó contigo y deseas seguir profundizando en las enseñanzas budistas que liberan el corazón y calman la mente, suscríbete al canal para continuar este camino de comprensión y despertar interior. La compasión, el camino que transforma el dolor en sabiduría cuando la vida se siente pesada, cuando el alma parece arrastrar cadenas invisibles que la mente no logra romper. Hay una llave silenciosa que abre las puertas del alivio, la compasión, no solo hacia los demás, sino también hacia uno mismo. La compasión es el núcleo de las enseñanzas del Buda, la flor que florece en el corazón cuando la comprensión reemplaza al juicio y el amor sustituye al miedo. El sufrimiento no desaparece con dureza ni con control, sino con ternura. Sin embargo, la mayoría de las veces nos enseñaron lo contrario. Ser fuertes significa no mostrar vulnerabilidad, avanzar aunque duela, ocultar el llanto y fingir que nada nos afecta. Pero el budismo enseña una fuerza diferente, una que no lucha, sino que abraza, una fuerza que no endurece, sino que comprende. Esa fuerza es la compasión, la energía que transforma el dolor en sabiduría y la tristeza en conciencia. Ser compasivo no significa ser débil ni permitir que otros te hieran. La compasión auténtica nace de la comprensión profunda de la interdependencia. Cuando ves que todos los seres, sin excepción, están buscando la felicidad y tratando de evitar el sufrimiento, aunque a veces lo hagan de formas torpes, el juicio desaparece. Dejas de ver enemigos y comienzas a ver seres confundidos, igual que tú. Y en ese reconocimiento el corazón se suaviza. La compasión se convierte en la medicina que cura no solo tus heridas, sino también las del mundo. Cuando uno comprende que el dolor es universal, la carga se vuelve más ligera, porque ya no se siente aislado en su sufrimiento. Saber que todos caminan con el mismo anhelo de paz nos conecta
y nos libera. En el camino espiritual, la compasión no se limita a un sentimiento, es una práctica. Comienza en la mente, se expande al corazón y finalmente se traduce en acción. Para practicar la compasión, primero hay que mirar dentro. No puedes ofrecer al mundo lo que no te das a ti mismo. Muchos buscan aliviar el sufrimiento de otros mientras se castigan internamente con culpa, exigencia o desprecio. Pero la autocompasión no es egoísmo, es sabiduría. El Buda enseñó que debemos tratarnos a nosotros mismos con el mismo cuidado con el que trataríamos a un niño pequeño o a un ser amado que sufre. Si tu amigo cayera, lo ayudarías a levantarse, no lo humillarías por haber tropezado. Entonces, ¿por qué hacerlo contigo? La mente, cuando es dura consigo misma, crea una prisión, pero cuando es compasiva, abre el camino a la libertad. La autocompasión es reconocer tu humanidad, es aceptar que vas a fallar, que vas a sentir miedo, que vas a tener días de oscuridad. No hay iluminación sin sombra. Incluso los grandes maestros pasaron por momentos de confusión, porque el despertar no consiste en eliminar el sufrimiento, sino en comprenderlo. Cuando dejas de juzgarte por tus caídas, puedes verlas como parte del proceso. Cada error se convierte en una lección, cada herida en un maestro. Entonces, el sufrimiento ya no es un enemigo, sino un mensajero que te enseña a amar más profundamente. El Buda comparó la compasión con una lámpara que no se apaga. Dijo que quien enciende una lámpara para otro también ilumina su propio camino. Esa es la naturaleza de la compasión. Al aliviar el dolor ajeno, se disuelve el propio. Porque no hay separación real entre uno y los demás. Lo que das, te lo das. Lo que niegas, te lo niegas. Esta comprensión trasciende la moral y se convierte en una verdad existencial. Todos somos manifestaciones de una misma conciencia. Cuando uno sufre, el todo sufre. Cuando uno sana, el todo sana. El peso de la vida se aligera cuando abres el corazón a los demás. Una mente cerrada se asfixia en su propio dolor, pero un corazón abierto encuentra sentido incluso en el sufrimiento. Ayudar a otros no es solo un acto de bondad, es una manera de salir de uno mismo. Cuando tu atención se dirige al bienestar de los demás, tus propios problemas pierden intensidad. Descubres que la alegría no surge del ego satisfecho, sino del amor compartido. La compasión rompe el círculo del yo y abre el espacio para el nosotros, y en ese espacio florece la paz. La práctica de la compasión también implica perdonar. Perdonar no significa justificar las acciones de quien te hirió, sino liberar el veneno del resentimiento. Aferrarse al rencor es como beber veneno esperando que el otro muera. Pero cuando perdonas, no lo haces por el otro, sino por ti, porque comprendes que mantener el odio vivo te ata al pasado y te roba la paz. El perdón es un acto de amor propio. No se trata de olvidar, sino de dejar de sufrir por lo que ya fue. Es reconocer que la herida existió, pero que ya no define tu presente. También debemos aprender a tener compasión con quienes no la merecen, o mejor dicho, con quienes aún no saben amar. El Buda enseñó que incluso aquellos que hacen el mal actúan movidos por la ignorancia y el sufrimiento. Si pudieran ver claramente las consecuencias de sus actos, no los cometerían. Esta comprensión no justifica el daño, pero permite ver la raíz del comportamiento humano. Todos estamos condicionados por el dolor, por los miedos, por la confusión. Ver eso con claridad despierta la compasión. No odias al que hiere, entiendes que es un ser perdido en su propia oscuridad, y desde esa comprensión, tu corazón permanece libre del veneno del odio. La compasión es la capacidad de sostener el dolor del mundo sin ser destruido por él. No significa cargar con el sufrimiento ajeno, sino permitir que tu amor lo transforme. Un corazón compasivo no huye de la tristeza de los demás, la abraza y la ilumina. Es como el loto que crece en el barro. No se ensucia, sino que convierte la oscuridad en belleza.
Así actúa la compasión en el alma humana. No niega el dolor, lo utiliza para florecer. En el budismo Mahayana se dice que la compasión, karuna, y la sabiduría, prajna, son las dos alas del despertar. No puedes volar con una sola. La sabiduría sin compasión puede volverse fría, distante, arrogante. La compasión sin sabiduría puede volverse ciega y agotadora. Pero juntas crean equilibrio, comprensión del sufrimiento y deseo sincero de aliviarlo. La sabiduría ve la vacuidad de todas las cosas. La compasión actúa dentro del mundo con amor. Una sin la otra está incompleta. Cuando la vida se siente pesada, la compasión se convierte en una práctica viva. Puedes comenzar con cosas pequeñas, escuchar sin juzgar, ofrecer una palabra amable, sonreír a un desconocido, perdonarte por un error. Cada acto compasivo, por mínimo que parezca, tiene un impacto profundo. En un mundo lleno de prisa y distracción, la compasión es un acto revolucionario. Es decirle a la existencia: elijo no endurecerme. Elijo seguir amando, aunque duela. Y en esa decisión silenciosa, recuperas tu poder. Hay una práctica budista llamada Metta Bhavana, la meditación del amor benevolente. En ella, el practicante repite frases de bondad y deseo de bienestar, primero hacia sí mismo y luego hacia los demás. Que esté en paz, que esté libre del sufrimiento, que viva con alegría. Luego se extiende a los seres queridos, a los neutros, a los difíciles, a todos los seres del universo. Este ejercicio, simple pero profundo, reconfigura la mente. Poco a poco, los muros del ego se desmoronan. Empiezas a sentir que tu felicidad está unida a la felicidad de los demás. La separación se disuelve. Cuando practicas la compasión, descubres que no hay enemigo real. Incluso quienes te hirieron se convierten en maestros, que te enseñaron los límites de tu paciencia y la profundidad de tu capacidad de perdón. La vida te pone frente a personas y situaciones que parecen injustas, pero si las miras desde la compasión, ves que cada encuentro es una oportunidad para crecer en amor. La mente del ego quiere venganza. El corazón compasivo busca comprensión. Y comprender no es excusar, es ver. El sufrimiento no desaparece del mundo, pero con compasión cambia su significado. Cuando amas en medio del dolor, el dolor deja de ser inútil, se vuelve un canal para expresar tu humanidad. Aprendes que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una puerta hacia la conexión. A través de tu propio dolor, puedes comprender el dolor de los demás. Esa comprensión es lo que transforma el sufrimiento en sabiduría. El Buda dijo: el odio no cesa con odio, sino con amor. Estas palabras resumen la esencia del camino. En un mundo donde todos reaccionan al dolor con más dolor, elegir amar es un acto de valentía. Cuando alguien te hiere y tú eliges responder con comprensión, no estás siendo débil. Estás rompiendo el ciclo del sufrimiento. Estás poniendo fin a una cadena que podría haber continuado indefinidamente. Y en ese momento te conviertes en un verdadero practicante del Dharma, en alguien que transforma la oscuridad en luz. La compasión también implica estar presente con el sufrimiento sin necesidad de cambiarlo de inmediato. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por otro no es darle soluciones, sino simplemente acompañarlo, escuchar con atención, mirar con ternura, ofrecer silencio, estar presente. La presencia compasiva tiene un poder sanador que trasciende las palabras. Es como una llama que, sin quemar, disuelve la soledad del otro. En esa presencia, ambos se liberan un poco. También hay que recordar que la compasión no excluye los límites. Amar no significa permitir el abuso. Un corazón compasivo sabe cuándo decir no sin odio, porque el amor verdadero no es complacencia, es claridad.
A veces, la forma más elevada de compasión es alejarse de lo que destruye para no perpetuar el sufrimiento. Cuidarte a ti mismo también es un acto de compasión, porque si no cuidas tu paz, no podrás ofrecerla al mundo. Con el tiempo, la práctica constante de la compasión transforma toda tu visión de la vida. Lo que antes veías como una carga se vuelve parte del tejido sagrado del camino. Cada experiencia dolorosa, cada persona difícil, cada pérdida, se convierte en una oportunidad para ejercitar el corazón. La compasión amplía la mente, te vuelve humilde, te enseña a ver lo divino en lo imperfecto, y cuando logras ver lo divino incluso en el sufrimiento, la vida deja de sentirse pesada. La compasión es el puente que conecta la sabiduría con la vida cotidiana. Sin ella, las enseñanzas son solo teoría. Con ella, se vuelven experiencia viva. La mente puede entender el vacío de todas las cosas, pero solo el corazón compasivo puede vivir en paz dentro de ese vacío, porque el vacío sin amor es frío, pero el vacío lleno de amor se convierte en libertad. Cada día puedes cultivar la compasión como una semilla. Al despertar, respira y repite: hoy elijo ver con comprensión. Al encontrarte con alguien que sufre, di en silencio, que esté en paz. Al mirar tus propios errores, di: me perdono y sigo aprendiendo. Estas pequeñas frases, si se repiten con sinceridad, cambian la vibración de la mente, y esa vibración se expande hacia el mundo. Al final, comprenderás que la compasión no es algo que practicas, es lo que eres cuando dejas de defenderte del dolor. Es tu naturaleza original. La conciencia pura es compasiva por esencia, porque ve la unidad detrás de las formas. Cuando te alineas con esa conciencia, amar deja de ser una elección y se convierte en tu estado natural. Así, cuando la vida se sienta pesada, no te cierres, no te endurezcas. Abre el corazón, aunque duela. La compasión es el fuego suave que quema la dureza del ego y deja solo la luz. Permite que esa luz te guíe, y descubrirás que incluso el peso más grande se vuelve liviano cuando lo llevas con amor. Porque al final, la enseñanza más profunda del Buda no fue escapar del sufrimiento, sino abrazar la vida con un corazón despierto. Y un corazón despierto siempre elige la compasión. Esa es la verdadera libertad. Amar sin condiciones, comprender sin juicio, vivir sin miedo. Cuando llegas a ese punto, ya nada puede oprimirte. Has convertido el dolor en sabiduría, la oscuridad en comprensión, el peso en vuelo. Si esta enseñanza tocó tu corazón y deseas continuar aprendiendo cómo las enseñanzas budistas pueden ayudarte a vivir con amor, calma y comprensión, suscríbete al canal y acompáñanos en este camino de despertar interior y compasión consciente.